Buscamos aventuras únicas y singulares. Y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste. Una serie de aventuras de Zenda y Alabra. Cicerón decía que la historia es nuestra magistra vitae, la tutora de nuestras vidas. Sin embargo, bien por desidia, desconocimiento, peor aún, manipulaciones de 100.000 raleas, el hombre no aprende. Tropieza una y otra vez y otra sobre las mismas piedras y declara la guerra y mata y vence y pierde, etc. Antonio Pampliega, Madrid 1982, como aquel genial poeta chileno, bien puede confesar que ha vivido esto de lo que hablo. Compañero complutense, en 2008 le dio por recorrer diferentes zonas de conflicto y durante 11 años ha cubierto guerras en países como Afganistán, Somalia, Ucrania, Irak o Siria, donde Al-Qaeda, sobran las presentaciones, le tuvo secuestrado durante 10 meses. Es un honor tenerlo aquí para hablar de su vida y de sus libros, todo ello pasado por el filtro de la aventura. Así que, Antonio, bienvenido a Siempre al Oeste, un podcast de Zenda y Alabra. Es un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Peco de frívolo si digo que la guerra es una aventura. Sí, bastante. Bastante, no, de aventura no tiene nada. La guerra es un mal que deshonra al género humano, como dijo François Fenelon. De aventura tiene poco. Tiene poco porque tener que documentar la muerte ajena, el dolor ajeno, de aventura tiene poco. Aunque luego vayamos al cine y veamos películas de guerra, con protagonistas, con héroes. ¿Qué va? Ya me gustaría. Sí, es verdad que ha habido escritores que se han tomado la guerra como una aventura. Gente como Dos Pasos, Hemingway, que por ejemplo, vino aquí a cubrir la guerra civil y... Quizá eran otras guerras, o quizá era otro momento, ¿no? Cuando vino aquí Orwell, Hemingway, quizá se mataba, pero quizá no era con tanto sadismo como se mata ahora. Sí. Ahora se busca machacar a los civiles hasta exterminarlos prácticamente. ¿Tiene algo que ver que cuando vinieron Dos Pasos, Orwell, Hemingway, no había una cosa que se llama, por ejemplo, televisión, prime time, internet y redes derivados? sociales? Pues puede ser que tuviera mucho que ver. Las guerras al final, imagino que cuando ellos cubrieron la española, igual era de cruenta. Ellos estuvieron más en zonas del frente. Quizá no tuvieron la oportunidad de documentar lo que pasaba en las zonas de detrás. Yo sí. Yo siempre digo que si el día de mañana queremos acabar con las guerras, lo que tendríamos que hacer es dejar de enseñar bombardeos y meter una cámara en un hospital, sin cortar, para que la gente sepa lo que es un hospital y lo que pasa cuando X bombardea a Y. Recuerdo cuando estaba cubriendo la guerra de Siria para Associated Press, les mandé un vídeo de unos 3 minutos a Londres, donde estaban las oficinas, ¿no? La respuesta es: Antonio, mándamelo con menos sangre. Y yo, pues va a ser complicado, macho. Menos sangre. Para que la gente que tenga un plato colmado de comida en su casa pueda ver lo que estamos viendo nosotros. Sí. ¿Tú crees que habría que mostrar entonces esa sangre? Es que me estoy acordando de 2 fotografías que aquí tuvieron... Impacto, polémica, llámalo X. Una, la del niño, no recuerdo Aylan. de qué... Justo, la del niño Aylan. En la playa, ¿no? En la playa. En la playa turca. Y la otra, que no es guerra, aunque se llamó guerra, pero digamos, en fin. La que se publicó en El Mundo cuando Rafa Latorre y... ¿Quién era el otro?
Fernando Lázaro, publicaron las primeras fotos de la morgue del coronavirus de Madrid. Y yo comparto eso contigo, o sea, yo creo que una foto, o sea, del mismo modo que más vale que te pongan una vez colorado que 100 amarillo, ¿no? Que una foto, un vídeo, un formato en el que se vea, o sea, voy a incurrir en un tópico este de una imagen vale más que 1000 palabras, o sea, te conciencia más ver, con todos mis respetos, ojalá no lo veamos nunca, pero la vida es la que es, a un mutilado en vivo que 100.000 reportajes escritos. En vivo, delante de ti, no por televisión. Yo creo que en Occidente estamos curados de espanto. Y tenemos una cosa que se llama mando a distancia. Cambias. Es así. Ailán tuvo impacto que la primera semana, desde esa fotografía, ¿cuántos Ailanes ha habido? ¿Cuántos niños se ha tragado el Mediterráneo que ni siquiera hemos podido ver? Mogollón. Yo soy partidario de enseñar la realidad con toda su crudeza, pero siempre desde el respeto a las víctimas, que creo que es lo más importante. Más que nada porque cuando estás haciendo una foto, estás haciendo un vídeo, piensas, es que a lo mejor puedo ser yo la víctima. Es que a lo mejor mi madre... Eso que se dice ahora tanto, que está de moda, ese vocablo, empatía, ¿no? Empatía. Claro, yo cuando trabajaba en zonas de guerra pensaba mucho en mi madre. En qué foto no me gustaría que ella viese mía. Es la misma foto que yo no he hecho, o por lo menos no he publicado. Sí que hay fotografías, por ejemplo, que en determinados momentos, en determinadas circunstancias, entre comillas, ¿vale?, te obligan a hacer, pero por la impotencia. La niña vietnamita Exacto. que va corriendo, Exactamente. ardiendo, ¿no? Y va desnuda. Yo recuerdo una fotografía que la tengo en mi disco duro, jamás ha salido de mi disco duro, eran 3 piernas, 3. Era un doctor que después de 10, 12 bombardeos seguidos sacó a la calle 3 piernas, de 2 niños y de un adulto, a la prensa que estábamos enfrente de él. Y empezó a gritar, "This is Alepo". Esto es Alepo. Claro, quería que hiciéramos la foto, pero esa foto es impublicable. Nadie va a publicar una foto de 3 piernas mutiladas y amputadas. Se la haces, obviamente, claro, porque siente la impotencia, piensa que la prensa, con nuestras fotografías, nuestras crónicas, reportajes, vamos a conseguir parar una guerra. Obviamente es mentira. O cuando esos doctores cortaban y amputaban miembros a adultos y a niños sin anestesia, te decían, tú estás aquí para hacer fotos, deja de ayudarnos. Haz fotos. Y si no haces fotos, fuera. Claro, ¿qué ha pasado? Que hemos hecho fotos y allí siguen los sirios bombardeados. ¿Qué has aprendido del ser humano cubriendo conflictos bélicos? El ser humano es un hijo de puta. Eso de que, que nacemos siendo buenos salvajes es una milonga. Yo no he visto mucha gente buena salvaje. Yo he visto muchos hijos de puta. Muchos. Haciendo daño y, lo peor, disfrutando haciendo daño. Yo he presenciado en todos estos años una tortura. 3 hombres adultos cogieron a un chaval de unos 20, 22 años que era soldado de Al-Assad y lo metieron en un baño. Se encerraron con él y empezaron a pegarle puñetazos y a pegarle puñetazos, a pegarle puñetazos. Nosotros estábamos en la habitación tabique con tabique, lo escuchabas perfectamente al chaval gritando. Cuando se cansaron de pegarle puñetazos, se sacaron los cinturones y le empezaron a pegar con la villa del cinturón. Hasta que el chaval dejó de gritar y empezó a rezar. No sé cuánto pudo durar la tortura. ¿Un par de horas? Tengo grabado un cacho, por si acaso. A la hora de la cena, esos 3 hombres se juntaron con los periodistas internacionales. Éramos 3, 2 españoles y uno era británico. Tenían todos los nudillos pelados de la paliza. Y nos hizo una pregunta uno de ellos.
¿Vosotros qué haríais con él? Te la lanzo a ti y a ti también. ¿Qué haríais con él? Ojo el contexto. Mi respuesta, porque mis dos compañeros se callaron, fue, pues lo metería en la cárcel. En la Siria actual, perdón, en la nueva Siria tendremos cárceles. En la actual no tenemos. Y se acabó la conversación. A la mañana siguiente, cuando cruzábamos de Siria al Líbano, el chaval estaba esposado en el rallador de la cocina, tenía la cara desfigurada. Nos cruzamos la mirada y dije, Ya está. sí, se lo iban a cargar, por supuesto. Lo que pasa es que no lo iban a hacer delante de la prensa. Claro. Ese es el ser humano, ese. O aquellos que cogen rifles de francotirador y empiezan a disparar sin ton ni son a críos, a mujeres que cruzan avenidas, o los que bombardean mercados, colegios, panaderías. Como digamos que había un cuestionario más o menos montado, pero no me lo estoy saltando. Puedes hacer lo que quieras, porque yo creo que la conversación da ello. Yo creo que Luis, tú interviene cuando te salga. Al final es un video podcast de aventuras, tenemos algunas cuestiones para conocer también tus gustos en la materia. Y aunque al final de la entrevista pues vamos a hablar del libro de aventuras, bueno, preguntarte qué protagonismo tuvo este género en tus lecturas primeras, esas que le forjan a uno como lector, donde descubres de alguna manera la literatura. ¿Cuáles fueron esos libros, esos títulos que te marcaron? Los libros de aventuras. Tengo que decir que no soy muy buen lector cuando estaba en el colegio. Empecé a ser muy buen lector en la universidad, porque tenía una clase que era lenguaje, entonces la profesora nos obligaba a leer y nos decía, escoger lo que queráis. Y yo creo que ahí fue donde cambié. A mí me gustaba mucho Harry Potter. Me flipó Harry Potter. Sí, siempre lo recomendaré. Mi mujer tiene una hija mayor, de 14 años, y no hay por dónde meterle Harry Potter. Luego también, sí, es un desastre. Eso le gustan las cosas de amor y está. Yo que sea adolescente, ¿qué vas a hacer? Luego también libros como A la triste. Sí que me marcan. Ese tipo de historias que también te ayudan cuando estás estudiando periodismo a decir, oye, pues vamos, ¿por qué no a viajar? No a ir a guerras, pero sí a ser corresponsal en otros países, vivir aventuras. Y te empujan a ello, sí. Más A la triste que Territorio Comanche. Más A la triste que Territorio Comanche. Me gusta, más que A la triste y Territorio Comanche, me gusta El pintor de batallas. Me encantó. Es de los menos conocidos, pero es extraordinario. Me encantó cuando ya había ido a guerras y ya lo analizas. Y ves como esa persona que aparece en el faro pidiendo venganza, entiendes por qué está ahí. Y también entiendes a esos periodistas, que muchas veces lo somos, que pensamos más en nosotros y menos en las víctimas. Que muchas veces tiramos una foto y no somos conscientes de que esa fotografía o ese reportaje se puede ver en un lado o en otro y que puede tener consecuencias. Pues vuelvo por un momento a las guerras, a tu libro En la oscuridad, porque tiene un momento que, bueno, pues que guarda cierta relación con la aventura, y es que es ese momento en que cuando estás secuestrado y tienes la sospecha de que en la habitación de al lado hay alguien que ve la tele, que a ti todavía no te han dado la opción de la tele, y eres capaz de distinguir que está viendo Master and Commander, que es un clasicazo por la música del cine de aventuras, e Indiana Jones y la última cruzada. Bueno, nos has hablado de algunos de tus libros favoritos y entre tus películas favoritas están estas. ¿Cuáles son tus películas? Estas dos están seguro, y después soy muy friki de Star Wars. Me encanta Star Wars. Yo quería ser de mayor Han Solo. ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces ya no te iba a hacer la siguiente pregunta, porque te iba a comentar si el otro día decía alguien en Twitter que Sean Connery era la cara de la aventura, porque solamente en un año, en el 75, hizo Robin y Marian, hizo El hombre que pudo reinar, hizo también El viento y el león. Tú eres Harrison Ford, ¿no? La cara de la aventura, porque yo soy Harrison Ford, y para mí Sean Connery siempre será 007. Y me encanta James Bond, sus películas.
Y también me encanta, obviamente, Sean Connery. Sí, tiene otra, Los Inmortales, que también es de aventuras, quizá menos conocida o que no tiene tanta fama. Eso también está... Bueno, en su momento fue un clásico de los 80, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues... Yo estaba dándole vueltas a algo que ha dicho antes Antonio, que es que el ser humano es un hijo de puta. O sea, tú lo has visto, Hablo tú lo has mal, vivido. lo siento, No hay que ser tampoco monaguillos del Padre Ángel. Claro, es una visión, yo creo que muy diferente a la que tiene el occidental medio del año 2023. Y lo que te quiero preguntar, Antonio, es si crees que hemos convertido a Occidente en una especie de Disneylandia, más o menos irreal, o sea, evidentemente que tiene sus lagunas, que tiene sus grietas, pero una especie de Disneylandia de la que cuando sales te encuentras pues como Adán y Eva expulsados del paraíso. Yo creo que Europa, y si quieres podemos incluir Estados Unidos, Canadá, se han levantado un muro de hormigón, han puesto alambrada encima y todo lo que hay afuera les da exactamente igual. Los que viajan fuera de ese muro pues se van a resort o hacen viajes exóticos. No es lo mismo, eso lo decía Sánchez Dragón, no es lo mismo un viajero que un turista. Claro. Entonces, si tú viajas y a Egipto, por ejemplo, vas en comandita a ver las pirámides, a no sé qué, no sé cuántos, pero no has hablado con un egipcio en tu vida, no sabes cuál es la situación. No sabes que a lo mejor el egipcio te dice, pues Al-Sisi no es tan bueno como aparenta. Obviamente Mubarak era peor, pero con los hermanos musulmanes, bueno, pues esta gente durante 40 años, que fue el régimen de Mubarak, se ocupó de nosotros porque no había estado como tal. Y este señor Al-Sisi pues no deja de ser otro Mubarak. Pero tú vas allí, no hablas con nadie y dices, ah, pues este tampoco está tan mal. Claro, hay que ir para allá, hay que sentarte con ellos. Ahí sobre todo tienes que escuchar. Yo creo que es eso, es escuchar a la gente. Porque tú puedes, desde Occidente, apoyar una causa o apoyar otra. Apoyar a un dictador porque tienes tus ideas políticas y decir que los rebeldes pues, están apoyados por la OTAN, por Occidente, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando la gente se posiciona de un color o de otro sin tener ni idea ni conocimiento, yo siempre me acuerdo de mi traductor Hamza, que me contó un chiste. Dice, mira, esto es un concurso de televisión, ¿vale? Y participan un americano, un somalí y un sirio. Y la pregunta para los tres es la misma. ¿Qué opinas de los cortes de luz en tu país? El turno de respuesta le toca al americano. ¿Qué son cortes de luz? La respuesta del somalí. ¿Y qué es la luz? La respuesta del sirio. ¿Y qué es opinar? Qué bueno. Llevaban un año luchando por intentar conseguir libertad y poder opinar. Pero bueno, desde Occidente pensábamos que no eran más que yihadistas y salafistas. Pero tienes que ir para allá. Pero bueno, nos hemos tapado los ojos, hemos levantado nuestro muro y desde un teléfono móvil pensamos que lo sabemos todo y no sabemos una puta mierda. No tenemos ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero nos hemos encontrado un mundo polarizado. Tienes que estar a un lado o tienes que estar a otro. No puedes no apoyar un sitio si no apoyas al... No. O sea, la vida tiene muchas gamas de grises. En esa revolución siria, que te pongo siempre el ejemplo había gente como nosotros que salía a la calle, pues estaba harta de llevar 40 años sin poder opinar, que no tenía esperanza y futuro. Desde aquí se les acusó de yihadistas y salafistas. Y los únicos yihadistas que vi eran los que venían de Occidente a cortar cabezas. Pero bueno. Te había preguntado qué habías aprendido del ser humano y qué has aprendido de ti mismo. ¿Qué he aprendido? ¿Antes del secuestro o después? Porque son dos Antonios diferentes. Pues como era el Antonio previo al secuestro. Digamos que el Antonio previo al secuestro
lo más importante para él era ir a cubrir una zona de guerra. Los premios, la notoriedad, quería ser alguien importante. Por eso iba una y otra y otra. Tampoco tenía un sentimiento de pertenencia. Tienes 30, 31, 32, no tienes nada que te ate aquí, vas para adelante, sin importarte las consecuencias. Pruebas el secuestro. ¿Cómo es Antonio no después del secuestro? Te voy a cambiar. ¿Cómo es Antonio después de ser padre? Es una persona totalmente diferente. Se da cuenta de que sí que tiene un ancla, que es mi hija Ariana, que es lo más importante, mucho más importante que su trabajo, mucho más importante que ir a cubrir cualquier tipo de guerra. Y se ha dado cuenta que para cuidar a mi hija, a mi mujer, me tengo que cuidar yo. Y eso es algo que yo no he hecho durante 11, 12 años yendo a zonas de guerra, porque yo nunca le he dado prioridad a mi salud mental, jamás. Nunca. Y lo tengo que hacer ahora. Porque si no, ¿qué clase de padre voy a ser? Para mí lo más importante en mi vida son mi mujer y mi hija. Por eso voy a un psiquiatra, por eso me estoy tratando y por eso quiero volver a ser una persona normal. Porque todas las cosas que vemos en las guerras... Te convierte en una persona no normal, al menos. Y no estamos preparados para verlo, Jesús. O sea, yo no estoy preparado, o no estaba preparado. O sea, imagínate, con 30 años llegas a un hospital. Hostia, que la gente estaba despiezada, como si fuera ganado. Despiezada. Y tenías que grabar. Y mientras ellos los estaban amputando o liando las heridas, tú estabas allí grabando y buscabas el mejor plano, la mejor foto. Si es Manu, pues Manu hacía la mejor foto. Yo buscaba más planos. Hostia, ¿quién está preparado para ver eso? Si ya se nos muere un familiar y tenemos depresión, etcétera, etcétera, pues todos los días. Hostia, un niño, yo qué sé, así, un poquito más mayor. Coño, que un trozo de metal ya le saco el hígado, me cago en Dios. ¿Qué coño vas a estar a...? O sea, es que no. Entonces, vas sumando un año y otro, y otro, y otro, y otro. Porque al final todas las guerras son la misma mierda. Siempre, siempre, siempre. Y la mierda se acumula aquí. Y la mierda se acumula. Y nunca le hemos dado prioridad. Ningún corresponsal de guerra, nadie. No escucharás a ninguno hablar de la salud mental, macho. Hostia, pues mi expareja me decía, tú te tienes que escuchar por las noches hablar, ¿eh? Por las noches mientras he estado durmiendo. Cuando me han pedido alguna masterclass o alguna conferencia, meterme en algún disco duro, dices, hostia puta. Me acuerdo que vi hace un par de años una, presentando la novela de Flores para Ariana en Salamanca. Y empecé la sesión, no sé por qué, nunca había empezado así, con la fotografía de un bebé que tomé en Siria. Está calcinado, ¿vale? No carbonizado, calcinado, ¿vale? Entonces, los doctores le estaban buscando una vía, entonces le tocaban y obviamente la piel se le caía a tiras y tenía el pañalete. Hostia, en ese momento Ariana tenía 1 año, usaba pañalete y yo pensaba que era mi hija, y yo me puse a llorar. Entonces ahí es cuando dices, chato, esto no está bien, ya está. ¿Me gustaría estar cubriendo otras guerras? Sí, pero es que no estoy para cubrir una guerra. Ni de coña. Ya, yo creo que, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero a los corresponsales de guerra que yo conozco al menos, tú, Arturo Pérez Reverte, hay un momento determinado en el que dices, y claro, ya. Claro, petas. Y ya. Es así. O sea, a mí me ha llegado pronto, ¿eh? Yo tengo 41 para 42. Claro, llevo desde muy joven, llevo 16 haciendo esto, desde los 25. Ya llega un momento que dices, oye, pero no solamente por esto, sino también por la situación del mercado. ¿Cuál es el mercado para los periodistas españoles? Para muchos somos freelance, es decir, son autónomos. Nos lo tenemos que pagar absolutamente todo. Todo implica desde aviones, desde traductores, todo. Después, encuentras un reportaje y desde la zona tienes que pegarte con la redacción en Madrid para que te paguen, si no son 50, a ver si me puedes pagar 75. Oye, que tengo 42 años, o sea... Yo te he citado. Cité una entrevista tuya en el libro mío, Nido de Piratas,
de una entrevista que concediste a Frontera de hace Sí, siglos hace mucho tiempo, y que hablaste sí. de esto justo Claro. precisamente. Es que se paga una mierda. Se paga una mierda. No solamente se paga una mierda. Ahora, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, a mí me hubiese gustado ir. Luego me he enterado que tengo 10 años de sanción, pero bueno, esa es otra historia, sí, es lo que hay. Entonces, llamé a los medios con los que trabajaba y, oye, sí, vete, genial. La siguiente pregunta es, ¿pagáis seguro de vida? No. No pagáis seguro de vida. Entonces, si me pasa algo, ¿quién se encarga de mi hija? ¿Vosotros? ¿Le vais a pasar a mi mujer una pensión? ¿Cómo va esto? Claro, es silencio administrativo. Va tu puta madre a cubrir la guerra. Antonio, no. Ya no. Así, en esas circunstancias, ya no. Y yo invitaría a todos los compañeros que van en esas circunstancias a decir no. Porque pensamos que no pasa hasta que te pasa. Y cuando te pasa... Y ha pasado, hay a no pocos españoles. Y ha pasado. Y cuando te pasa, quien se come el marrón es tu familia, porque los demás desaparecen. Desaparecen, y eso no puede ser. Si vamos, vamos con todas las consecuencias y cubiertos, que es que tendría que ser así. Si es que es un trabajo normal y corriente. Es que es un trabajo normal y corriente, que tendríamos que exigir no solamente los chalequitos y los cascos, sino los seguros de vida, que nos cubran a nosotros por si nos tienen que repatriar y a nuestras familias por si ha pasado algo más grave. Además, yo creo que no es un trabajo normal y corriente por lo que se va a hacer y que precisamente por no ser un trabajo normal y corriente debiera estar mejor cubierto. Claro. Vamos a hablar del quinto nombre. De lo que quieras. Ahora nos vamos turnando Luis y yo. Yo del quinto nombre iba a preguntar por lo que seguro tuviste primero en la cabeza, y es el miedo a que te dijeran otro libro más sobre otra maldita novela sobre la guerra civil, aunque no, en este caso no es una novela, es más bien una investigación, pero Isaac Rosa tenía un libro que se llamaba Otra maldita novela sobre la guerra civil. ¿Llegaste a barajar en algún momento escribir la historia de Tomás Martínez Negro, cambiando los nombres, inventándote el pueblo, llenando los huecos con ficción y no tener un problema que no sé, primero, el evitar descubrir algo de tu pasado que te resultará por algún motivo espantoso, y sobre todo que nadie te retire la palabra, que no sé si te la ha retirado alguien, en Mejorada del Campo? Bueno, no, en ningún momento pensé escribir el libro cambiando nombres, fechas o lugares, porque si no entonces sería otra maldita novela sobre la guerra civil española. No, esto es, aunque a mi editor no le gusta, una especie de true crime. Es decir, si vamos con todo, con nombres, con apellidos, tanto de la víctima como del victimario y luego de las personas que estaban detrás y que se acabaron encargando después de la guerra civil de señalar quiénes eran los culpables, es decir, los chivatos o los delatores. Jamás lo pensé. Sí que había muchas lagunas en el libro y ahí sí que tiré de pluma y de novela para cubrirlas, pero no, jamás, en ningún momento. Sí que pensé, a la hora de señalar a las personas que había detrás de, digamos eso, de los chivatos, poner iniciales. Y entonces, desde la editorial me dijeron, si va todo con nombres y apellidos, ¿por qué iniciales? Y dije, pues también es verdad. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que tú señalabas un poco, que esos nombres y apellidos en el pueblo son como los 7 apellidos mejoreños. O sea, hay muchos familiares. A algunos no les ha gustado nada. A otros sí que les ha gustado porque decían que ya era hora que esto se supiese, porque llevan 87 años con esta historia metida debajo de una alfombra. Todo el mundo sabía de qué iba esto, pero nadie fue o tuvo los memoles de decir, oye, pues vamos a darle su sitio a Tomás. Y ahí estuvo Pampliega metiéndose en otro follón. Un true crime, como tú dices, pero no sé si alguien te ha comentado que, y aunque sean pocas páginas, en el fondo uno sale de la lectura del libro pensando que has escrito una carta de amor al padre. También, sí. Tiene mucho poder esos momentos que salpican el libro, pero que al mismo tiempo te dan un poco esa... Necesitabas también no solamente contar esta historia, sino responder también quizá... Exactamente. Digamos que uno va seguido del otro. Mi padre siempre le decía a mi madre
que por qué en las entrevistas, ya sea en televisión o en la radio, después del secuestro y en la publicidad de En la oscuridad, ¿por qué nunca hablaba de él? Entonces yo un día en la cocina se lo dije. Digo, papá, no hablo de ti porque estoy enfadado contigo. Porque durante X años de tu vida, pues prácticamente no nos has hecho caso a ninguno de tus 3 hijos. Que sí, que trabajar es importante, pero hasta cierto punto. También tienes que cuidar de nosotros. Yo he tenido carencia afectiva por parte de mi padre. Y el 5.º nombre yo creo que sana eso. Mi padre es una persona importante en el libro porque yo le meto de lleno en la investigación mejor que él para abrirme puertas en el pueblo que lleva 68 años ahí, que lo conoce todo el mundo. Nadie. Y para mí ir con él de la mano pues a Buitrago, donde estuvo mi abuelo, donde estuvo su padre, implicarlo a la hora de papá, como yo vivo en Málaga, necesito que me hagas esta entrevista, que me busques este nombre. Yo creo que para mí ha sido muy bonito. Y ahora verlo, cómo se implica con mi hija, lo que no se implicó con nosotros, hostia, pues a mí me llena de orgullo. Digo, mira, hemos sanado esa herida que estaba abierta. Bueno, ya, sí, no puedo dejar de preguntarte si habiendo algún protagonista de este libro que tiene una calle, alguien te ha comentado después de la publicación que quizá merezca la pena que el protagonista de este libro, el verdadero protagonista, el punto de partida, sí, ¿no?, de la investigación, sí debería tener una calle a raíz de lo que cuentas aquí. O no tenerla ninguno. No sé si ese debate se ha generado en el pueblo o te ha llegado algo a raíz de... Muchas personas que se han leído el libro les ha generado curiosidad. Y entonces una de ellas es la archivera, Concha. Y entonces aquella mujer que aparece en el libro porque me ayudó en determinado momento, no sé por qué, se le ocurrió decir, voy a ver las calles en posguerra. Bueno, pues Tomás Martínez Negro, sacristán de Mejora del Campo, asesinado, tuvo una calle del 40 al 76. Esa calle se la quitaron en democracia. Y la calle que fue Tomás Martínez Negro hoy es calle Democracia. Pero se mantiene la de la calle de uno de sus... Sí, es así. Se mantiene esa calle. No la de los otros mejoreños que fueron fusilados, pero sí que se mantiene la de Justo Basanta. No sé por qué unos sí y otros no. Ahí ya no te podría decir cuál es la justificación. Sí que he hablado con el alcalde de Mejora del Campo y se ha comprometido a darle una calle a Tomás. Sí. Bueno, es una pequeña victoria. Que hablaste en el libro, has comprobado algo que de primeras puede resultar contradictorio, y es personas muy mayores, sí, con las que has tenido que hablar y que en algún caso decían, yo prefiero que no salga mi nombre, o que directamente no quieran hablar, y al mismo tiempo has comprobado que personas muy mayores están deseando hablar porque nadie les escucha, porque nadie les escucha, ¿no? Que por fin tienen algo en la agenda, por fin tienen alguien que se sienta con ellos y tiene horas por delante, ¿no? Era una cosa bastante contradictoria. Claro, obviamente las fuentes primarias, al haber pasado tanto tiempo, era imposible alcanzarlas. Entonces, vamos a las fuentes secundarias, que son niños que sí que vivieron la guerra civil, pero claro, no dejaron de tener 5, 8, 10 años. Entonces, bueno, ellos me contaban la historia. Y la primera pregunta era, ¿con quién has hablado? Con fulanito. Dice, ese es un fascista, ese es un rojo. Dices... Empieza bien la cosa. Empieza bien la cosa. Sí, te das cuenta de 80 y tantos años después, en el mismo pueblo, porque siguen siendo vecinos, se tienen que ver en algunas ocasiones, pared con pared. Joder, se siguen odiando. Y luego hay personas que eran muy, muy mayores que estaban encantadas de sentarse conmigo y contarme su historia, porque posiblemente era la última oportunidad que tenían de que alguien plasmase su vida en un libro. Es lo que me pasó con Antonio Baeza. Tenía 97 años cuando yo me senté con él.
Él me contó cómo empezó la guerra en Mejorada, cómo puso un cartel, tuvo un problema con uno de UGT, cómo fue llamado al frente en esa quinta del Biberón, cómo estuvo combatiendo en Extremadura. Bueno, pues falleció hace unos meses. Y un horror, ¿no? Comprobar que al final algunas de las acciones más miserables que tú cuentas o que te cuentan o te han contado, aunque no las hayas puesto ahí, no responden a las ideas ni a la política, sino a cuestiones de faldas, a cuestiones de ajustes de envidias, ¿no? Al final las guerras, y sobre todo si son las civiles, más allá de si eres de un color, eres de otro, hay mucho más. Hay que escarbar. En Mejorada del Campo, en lo que duró la Guerra Civil Española, solamente se fusiló a una persona, a Tomás Martínez Negro. Y claro, mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué este señor? Si había gente de derechas. Bueno, pues al final te das cuenta de que se tuvo que fusilar, o eligieron a Tomás, uno, porque era forastero del pueblo, aunque se hubiese integrado, era el director de orquesta, profesor, había que fusilar a alguien. Le tocó a él. Después era sacristán, es decir, la iglesia no estaba bien vista, y menos en un pueblo de izquierda. Y después, al parecer, su mujer era bastante atractiva. Claro, en un pueblo tan pequeñito, 1.200 habitantes, una señora pues que se maquillaba, que no siempre iba de negro, es decir, que tenía clase, hombre, pues por los mozos del pueblo la llamaba poderosamente la atención. Y esos tres motivos acabaron con la vida de Tomás. Sí, daba igual que fuera derecha, eso da igual. Recoges, Antonio, unas declaraciones que a mí me impactaron, porque además yo soy muy lector de Valle Inclán, y aquí tú recoges A mí también me sorprendieron. Una que es atroz. Diario La Luz, enero de 1934, Ramón María de Valle Inclán. Se ha dicho mucho sobre la quema de conventos, pero la verdad es que en Madrid no se quemaron más que 4 Biblias que no tenían ningún valor. Lo que faltó ese 14 de abril de 1931, y ya le dije ese primer día, es coraje en el pueblo que no debió dejar en pie ni un monumento. A mí también me sorprendió, y por eso está en el libro. Y dije, ¿en serio? ¿El autor de Luces de Bohemia dice esto? Sí, sí, y lo dice. Porque había mucho odio, había mucha inquina unos con otros. Entonces, me resultó curioso que al encontrar la frase, que no estuviese en el libro. Como también me resultó, perdona, que te corte. Sí. También me resultó curioso que en Mejorada del Campo estuvo Miguel Hernández. Miguel Hernández reclutando mejoreños. Y es que, como venía con otro poeta cubano, Pablo de la Torrente Brown, los mejoreños, pues que somos como somos, pensaban que eran 2 falangistas disfrazados. Y estuvimos a punto de darles matarile a los 2. Bueno, y Miguel Hernández le dedicó unos versos al poeta. No. Al poeta, y a una de Mejorada, a la que le voló la mano. La mano, sí. Sí. Y también al campesino. Estaba muy integrado en la guerra. Entonces, me sorprendió, ¿no? Para empezar, que Miguel Hernández estuviera en Mejorada, que estuvimos a punto de matarlo, y luego, pues, todos esos versos, todos esos poemas que dedica a la guerra civil. Y de gente que estuvo en Mejorada, sí. La guerra no es una aventura, eso es una frivolidad, sí. Es una desventura atroz. Es una vivencia. Es de todas las vivencias terribles, traumáticas, de estas que, como dices, como te decía tu expareja, que tenía que escucharme. Justo. La peor de todas es la guerra civil. No está la guerra civil como concepto, quiero decir. Las guerras civiles son las peores, porque, ¿sabes? Se matan entre hermanos. Se matan entre hermanos. Las revanchas, los odios, como apuntaba a Luis, todo eso aflora en las guerras civiles. Cuando cae Alepo, los primeros días de julio, ahí había vecinos denunciando vecinos. Gente que desaparecía y que después acababa apareciendo a los días con las manos atadas a la espalda en el basurero de Sheikh Said, que es un barrio. Y dices, hostia puta. O por ejemplo, otro día que regresábamos de un frente de combate, pasamos por un barrio
y había un coche con el maletero abierto y echaba un chorrito de luz. Dentro había una persona maniatada. Me dijo Manu Bravo, ¿le hago una foto? Le dije, ni de coña haces una foto. Ni de coña. El muchacho no iba vestido de camuflaje, o sea, no era un soldado. Era un civil al que alguien habría denunciado, el que le iban a dar matarile en algún sitio, después de torturarlo. Es lo peor. Lo peor, denunciarse entre ellos. Y luego, cuando terminan, claro, el revanchismo. Si yo durante X años he estado fastidiado, cuando gane te vas a enterar. El boomerang te vuelve. Exactamente. Hay también escenas de una ternura maravillosa y hay una que me recuerda a la vaquilla, la narras en la sierra, en el frente de la sierra, que estaban ahí parados y resulta que los soldados nacionales tenían el tabaco porque el tabaco venía de Canarias, pero no tenían un papel porque la fábrica estaba en Alicante, lo tenían los republicanos, y entonces digamos que hacían como treguas y se juntaban a espaldas de los gerifaltes, digamos, para... Recuerda el principio de la vaquilla. Exactamente. Es que es el principio de la vaquilla. Y por un lado es una escena muy tierna, muy entrañable, pero por otro lado dices, qué pena que a lo mejor a las 12 horas uno de esos se cargó al otro. Seguro, seguro, sí, sí. Y si no se lo cargaban a él. Porque detrás había comisarios políticos, había falangistas, o sea, quiere decir, sí. Pero sí, quedaban en frentes de combate, o sea, en medio de tierra de nadie, a fumarse su piti. Seguramente pues tendrían amigos en comunes, porque sean de la misma zona. Un momento Gila, ¿no? Sí, un momento así, bastante curioso. Cuando me la estaban contando los tres ancianitos de allí de Buitrago, yo no daba crédito. Y luego me contaron otra que para mí es la más bonita, de las más bonitas que hay en el libro. Igual, en Buitrago, en frente de combate, en el lado nacional empiezan a cantar una jota. En el lado republicano responden a esa jota. El lado nacional vuelve a responder a la jota de los republicanos. Y el republicano le dice a su gente, no disparéis esta noche que se cruza mi hermano. Y dices, hostia. Guerra entre hermanos. ¿Te imaginas un hermano matando a otro sin saberlo? Pues eso pasaba. De hecho, pasó en Mejorada del Campo. Un mejoreño le tocó hacer la 1000 en el lado nacional y fue a combatir a la Sierra de Madrid. Y ahí estaban los mejoreños defendiendo Madrid. Y el tipo decía, pues yo saco el fusil porque es imposible que al otro lado no estén los de mi pueblo. Pues estaban. El libro está salpicado de vez en cuando por poesía o por canciones. Nada más empezar, unos versos maravillosos y a la vez terribles de Gil de Viedma. Sí. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España porque termina mal. ¿Suscribes? Suscribo. Por desgracia suscribo, sí. Sí. Tenía buena pluma Gil de Viedma, ¿eh? Era buenísimo. Y es bastante acertado. Yo cuando leía cosas de la Guerra Civil, vi esa anotación, me empeñé en que hicieran lo posible para que estuviera. Porque creo que resume bastante bien lo que ha sido la historia de España. Luego también tienes otra, si no me equivoco, es de Machado. Sí, Albert. Sí, esa también me gusta mucho. Dice, españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas del arte el corazón. Eso lo podemos aplicar a la España de hoy. Y entre toda esa documentación cae, mientras estás escribiendo el libro, una obra que me parece alucinante, un reportaje increíble, que es el de No digas nada, ¿no? De Patrick. Me encantó, sí. No sé en qué medida eso te condiciona o te marca o hubiera sido un libro distinto, porque es un texto increíble. Cuando yo leí la reseña del libro de No digas nada en Babelia, quiero recordar, en El País seguro, creo que era en Babelia. Entonces, yo no sabía nada de Irlanda del Norte, ni Lerira, o sea, prácticamente nada. Y como hablaba de historia contada por un periodista, dije, bueno, ¿por qué no leerlo? Y a lo mejor me puede inspirar para saber por dónde tirar. En ese momento yo solamente estaba recabando información. Entonces, claro, te lees esas 500, 600 páginas deliciosas y dices,
es que quiero esto. O sea, con todo mi respeto, sí, es que quiero esto. Además, tienen los dos un asesinato. Claro, tiene un secuestro, bueno, una desaparición. Sí, eso es. Ella, en el de Patrick, desaparece, no saben dónde está la madre de, creo que eran 12 o 13 hijos. Aquí directamente sí se sabe dónde está Tomás, ¿no? Pero sí que tiene similitud, entre comillas, por Dios, sí que tiene similitudes, ¿no? Un asesinato, otro asesinato. La diferencia es que Patrick sí que tuvo acceso a una cantidad de documentación que para mí ha sido imposible. O sea, en Mejora del Campo no hay nada sobre Tomás Martínez Negro. Se encargaron de que desapareciese. Nada de nada. Entonces, empezar de la nada a contar una historia que no tienes, es muy, muy complicado. Porque luego también, eso, vas a las fuentes. Las primarias, obviamente nada. Las secundarias, tú no sabes si tiene intereses. Porque hay mucha inquina. Entonces, claro, tienes que hacer 40, 50 entrevistas para saber si lo que te están diciendo es verdad. Entonces, bueno, ya me hubiese gustado haber sido Patrick. Porque, vamos, me parece delicioso. El no digas nada me parece delicioso. Otros versos es de una canción republicana que creo que cantaban los mejoreños cuando iban a Alcalá de Henares, me quiere sonar, hablo de memoria. O cuando iban al frente. O cuando iban al frente, porque somos hombres libres y luchamos por España, venceremos al fascismo aunque venga toda Italia. Hombres libres, España, libres. Son dos conceptos que la izquierda ha puesto en bandeja de plata a la derecha. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Yo creo que estos últimos años la izquierda ha puesto en bandeja demasiadas cosas. En bandeja. Esas canciones que cantaban, entre ellos mi abuelo, eran porque iban a defender sus ideas y su país. Mi abuelo estuvo en la cárcel por defender su país, por ser contrario al régimen. Dices, ¿pero qué régimen si era república? Y él salió a defenderlo, sus ideas, porque él era labrador. Entonces, él creía que la tierra la tiene que ganar quien la labra, no un señorito. En Mejorada había una señorita, en este caso era marquesa de Hinojares. Que se dio el piro y se libró. Hombre, y si se hubiera quedado, pues a lo mejor estaríamos hablando de algo más grave. Pero sí, tuvo ojo y estuvo en Biarritz. Porque si al guardés le dieron una puñalada, imagínate qué le pueden haber hecho a esa señora. Claro, había mucho odio, o sea, era gente muy pobre, que trabajaba de sol a sol, el campo. ¿Para qué? Para no tener absolutamente nada. ¿Por qué? Claro, a eso fueron a defender, a sus ideas, porque así lo creían. Y es lo que dices, en los últimos años le hemos dejado que la derecha lleve esa bandera. Quizá habría que recuperarla. No lo veo mucho, no lo veo muy por la labor últimamente. Somos periodistas, no hay que hacer ejercicios de ficción, pero bueno, digamos que estamos en un podcast literario, ¿no? Sí. Entonces hacemos periodismo barra literatura, etcétera, etcétera. Dios no lo quiera, pero ¿crees que aquí puede volver a llegar la sangre a río? O sea, es verdad que ahora mismo, incluso frivolizando, los pobres tienen teléfono móvil y los pobres están gordos. No es como en la Segunda República, donde los pobres eran pobres de necesidad, ¿no? Yo que creo en el materialismo como tal, creo que hasta que, o sea, mientras haya algo que llevarse a la boca, la gente se puede apaciguar. Pero ¿y si llega el momento en el que la gente no se puede llevar nada a la boca? Esperemos que eso no pase. He visto muchas guerras y no quiero una en mi país. No te imaginas cubriendo... O sea, en el caso de que se diera, insisto, ojalá y no, no te me imagino cubriendo una. No te ves cubriéndola. A ver, hace un tiempo estuve en unas jornadas de periodismo en Málaga y en la mesa internacional donde yo participaba había un corresponsal francés para, creo que era Le Figaro. Entonces, claro, la mirada de un francés hacia España es muy interesante, es diferente a la nuestra, no es partidista. Entonces, él decía que los últimos años había estado leyendo y estudiando los discursos que se daban en el Congreso español y los comparaba con los discursos actuales. Y decía, eran lo mismo, usaban el mismo lenguaje guerra civilista. Dice, no habéis avanzado. O sea, que ojo.
No sé si para llegar a las armas... A ver, ojo que empezar una guerra civil, o sea, quiero decir, es meterse mucho en materia, ¿eh? Yo no creo. Sí. Espero. Sí. Porque hay mucha gente, obviamente, que está deseando que se prenda la llama. Pero... Para en cuanto se prenda la llama, irse. Exactamente. O sea, eso es clarinete. Justo te iba a decir. Eso es clarinete. Exactamente. Bueno, una cosa es Twitter y otra... En Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una frase que es, las guerras son gente que no se conoce, matándose en beneficio de gente que sí se conoce, pero no se matan entre ellos. Creo que es así, más o menos. Luis ha apuntado a Twitter y me parece clave. Sí. Evidentemente, no es lo mismo la opinión de las redes sociales que la opinión pública, tampoco la opinión publicada. Pero yo soy de los que piensan de que las masas no prenden mechas. No, las masas no, la prenden los políticos. La prenden minorías, si no, o sea, y minorías microscópicas. Sí. Y esas mechas pueden ser terribles. Sí. A ver, extrapolando, ¿vale? Al caso catalán, por ejemplo, ese 1 de octubre y lo que deparó después, ahí tenías muchos políticos catalanes que estaban deseando prender la mecha. Y lo hacían, y arengaban. Rufián, entre ellos, el que se iba a venir, el que iba a estar poco tiempo en el Congreso y luego se iba a volver. Puigdemont no quería convocar el referéndum. Lo que buscaban todos ellos era un muerto. Querían un mártir. Querían que a la policía se les fuese la mano en una de estas refriegas, alguien se esnucara, y ellos querían un mártir. Un mártir para empezar, para justificar. Estaban deseándolo. Gracias a Dios no pasó. Y hablaba uno de los políticos catalanes hablando de la vía eslovena. Y dices, no, es que mataron 14 personas, 14 seres humanos. 14, o sea, serás hijo puta. Claro, mátate tú, los que vienen detrás. Claro, sé tú el mártir, échale cojones. Hostia, 14 personas muertas. Que sí, obviamente. Luego llegaron los Balcanes y 14 fue nada. Joder, es que se habla con una frivolidad de lo que es un muerto, coño. O sea... Porque hemos banalizado la muerte. Mejor dicho, nos hemos olvidado de la muerte u ocultamos la muerte. Sí, yo eso no lo entiendo. Es una cosa bastante curiosa. A mí me resulta bastante curioso. Que además es una cosa que yo creo que nos hace humanos. O sea, somos los únicos... Los lobos, las urracas no saben que se van a morir. Nosotros sí, quiero decir, ¿no? Sí, es una cosa bastante curiosa. Sobre todo cuando vas fuera y ves como en determinados países tratan la muerte, ¿no? Y aquí es todo... No le vayas a decir que está... Sí, pues nos morimos, punto, ya está. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Ya está. O sea, y creo que a los niños también, hombre, tampoco, yo qué sé, Ariana tiene 3 años, vale, no sabe lo que es la muerte. De hecho, falleció una compañera de mi mujer y se lo dijo a Ariana, pues creo que se llama Clara. Clara se ha muerto. Y decía Ariana, ¿que se ha ido al cielo con los monstruos? Claro, en esa época le estaba los monstruos XA, a lo mejor. Le estaba leyendo en esa época donde viven los monstruos. Entonces, todo eran monstruos, claro, porque el personaje cambia de un sitio a otro, entonces pensaba que eso era el cielo. Entonces, no hay que banalizar la muerte, obviamente, y hay que normalizarla. La gente se muere. Ya está. No pasa nada por decir, nos morimos. Ya está. Por desgracia es así. Bueno, Antonio, vamos a pegar un volantazo aquí en el podcast de Zenda y Alabra, en Siempre al Oeste. Estamos plantando una biblioteca mutante de libros de aventuras. Te pedimos que tenéis esta aquí. Que nos recomendaras uno y nos hablaste de La historia interminable. ¿Por qué has elegido esta novela de aventuras? Porque yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez Bastian, ¿no? Que corría, escapando de esos matones del colegio. A él le pasaba porque, bueno, pues le hacían bullying. Tenía sobrepeso, entonces se esconde. Y todos hemos sido ese Bastian que soñaba con otros mundos, en convertirse en el personaje de aventuras, Atreyu, y salvar a la princesa. Entonces, lo leí hace mucho tiempo
Y yo siempre lo recomiendo. Michael Ende tiene libros muy buenos, tiene también Momo, que creo que es maravilloso, pero yo me quedo con este cuando me preguntaste. A mí me gustó, porque sí, porque yo me he sentido un poco, pues eso, Bastián cuando estaba en el cole. Pues Antonio, tío, la verdad es que ha sido un gustazo escucharte, se nos ha pasado el tiempo volando y, en fin, seguro que nos volveremos a encontrar. Y de verdad, muchísimas gracias por estar a vosotros por invitarme. Con Luis Pardo, conmigo y con los amigos de Zenda y de Alhambra. ¿Lo guardo en la biblioteca? ¿Te parece? Creo que es el rito, por lo visto. O sea que... Pues entonces, a la biblioteca de Zenda. Siempre al oeste, una serie de aventuras de Zenda y Alhambra.